Bienvenidos a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con las estrellas que nos hacen suspirar noche tras noche. Hoy tenemos un tema que seguramente les va a poner los pelos de punta, un tema que ha estado rondando las redes sociales y que, la verdad, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, esos dos que nos enamoraron con su química en Erkenci y que, desde entonces, no han dejado de dar de qué hablar. Pero esta vez, la cosa se pone un poco tensa. ¿Qué ha pasado? Pues bien, según los rumores, y algunas declaraciones que vamos a analizar a fondo, parece que Can Yaman ha explotado por la gran ausencia de Mehmet Özdemir en un evento particularmente importante. Antes de que entremos en materia y les revelemos todos los detalles jugosos, les pido un favorcito, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, desde análisis de series turcas hasta entrevistas exclusivas con sus actores favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, un saludo enorme y un abrazo virtual. Gracias por el apoyo. Ahora sí, agárrense porque esto se pone bueno. Como saben, la relación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir ha sido objeto de especulación desde que protagonizaron Erkenci. La química en pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que ese romance traspasara la ficción. Sin embargo, aunque nunca confirmaron un noviazgo, la amistad entre ellos era evidente. Se les veía juntos en eventos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y, en general, parecían tener una relación muy cercana. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian. Los proyectos profesionales los llevaron por caminos separados, y la relación entre Can y Mehmet se fue enfriando. De hecho, durante un tiempo se especuló incluso con una posible enemistad. Rumores que ambos se encargaron de desmentir, asegurando que seguían siendo amigos, aunque la distancia y sus compromisos laborales les impedían verse con la frecuencia que les gustaría. Ahora volvamos al punto central de este vídeo, la gran ausencia de Mehmet y la supuesta explosión de Can. ¿De qué evento estamos hablando? Pues bien, se trata de un evento benéfico organizado por una fundación a la que Can Yaman está muy ligado. Can ha estado involucrado en diversas causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con la infancia y la educación. Este evento en particular tenía como objetivo recaudar fondos para construir una escuela en una zona rural de Turquía, un proyecto que Can considera muy importante. Por supuesto, Can invitó a muchos de sus amigos y colegas del mundo del espectáculo para que lo apoyaran en esta causa. Entre los invitados, se esperaba la presencia de Mehmet Özdemir. No solo por la amistad que los une, sino también porque Mehmet también es conocida por su compromiso con diversas causas sociales. Su ausencia, por lo tanto, resultó llamativa. Y aquí es donde entran en juego los rumores de la explosión de Can. Según algunas fuentes cercanas al actor, Can se sintió profundamente decepcionado por la ausencia de Mehmet. No solo por el hecho de que no lo acompañara en este evento importante, sino también porque, al parecer, no recibió ninguna justificación por su falta. Simplemente Mehmet no apareció. Ahora, hay que tener en cuenta que estos son solo rumores. No hay una confirmación oficial de que Can Yaman haya explotado, o que haya expresado públicamente su descontento. Sin embargo, la falta de Mehmet al evento, sumada a la tensión que se ha percibido entre ellos en los últimos tiempos, ha alimentado aún más las especulaciones. Pero, ¿cuáles podrían ser las razones detrás de la ausencia de Mehmet? Hay varias teorías. La primera, y la más obvia, es que Mehmet tenía un compromiso laboral ineludible que le impidió asistir al evento. Mehmet está trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, incluyendo series de televisión y películas, por lo que es posible que su agenda estuviera completamente llena. Otra teoría es que Mehmet simplemente no quería asistir al evento. Tal vez la relación entre ella y Can no está tan bien como ellos quieren hacer creer, y Mehmet prefirió evitar un encuentro público que pudiera generar aún más rumores y especulaciones. También es posible que Mehmet tuviera algún problema personal que le impidió asistir, algo que, por supuesto, no tendría por qué hacer público. Y luego está la teoría más dramática, que realmente hubo una discusión entre ellos y que Mehmet decidió no asistir al evento como una forma de manifestar su descontento. Esta teoría se basa en algunos comentarios que Can ha hecho en el pasado, en los que se le ha interpretado como crítico hacia Mehmet y sus decisiones profesionales. Por ejemplo, en una entrevista, Can dijo algo así como que algunas personas se dejan llevar demasiado por la fama y se olvidan de sus amigos.
Muchos interpretaron este comentario como una indirecta a Demet, aunque Khan nunca la mencionó directamente. Lo cierto es que no sabemos con certeza qué pasó realmente. Solo podemos especular basándonos en los rumores, las declaraciones públicas y la información que tenemos disponible. Lo que sí sabemos es que la ausencia de Demet al evento ha generado un gran revuelo y ha vuelto a poner en el centro de la atención la relación entre ella y Khan. Y ahora hablemos un poco de las reacciones en las redes sociales. Como se pueden imaginar, la ausencia de Demet no pasó desapercibida para los fans de Erkencikus. Muchos expresaron su decepción por la falta de apoyo de Demet a Khan, mientras que otros la defendieron, argumentando que tenía derecho a no asistir al evento si tenía una buena razón para hacerlo. En Twitter y en Instagram, los hashtags #KhanYaman, #Demet Özdemir y #Erkencikus se volvieron tendencia, con miles de comentarios y opiniones sobre el tema. Algunos fans incluso crearon teorías conspirativas sobre lo que realmente podría estar pasando entre los dos actores. Por supuesto, también hubo muchos comentarios de apoyo a KhanYaman, elogiando su compromiso con las causas sociales y su dedicación a la fundación. Muchos fans le enviaron mensajes de ánimo y le aseguraron que estaban orgullosos de él, independientemente de si Demet asistía o no al evento. En resumen, la gran ausencia de Demet Özdemir al evento benéfico organizado por KhanYaman ha desatado una tormenta de rumores y especulaciones. No sabemos con certeza qué pasó realmente, pero lo que sí es evidente es que la relación entre estos dos actores sigue siendo objeto de interés y debate entre sus fans. Hemos explorado las posibles razones detrás de la ausencia de Demet, desde compromisos laborales hasta posibles conflictos personales. También hemos analizado las reacciones en las redes sociales y el impacto que este incidente ha tenido en la imagen pública de ambos actores. Es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial de que KhanYaman haya explotado, o que haya expresado públicamente su descontento. Sin embargo, la falta de Demet al evento, sumada a la tensión que se ha percibido entre ellos en los últimos tiempos, ha alimentado aún más las especulaciones. Y eso es todo por hoy, queridos amantes del drama turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan quedado tan intrigados como nosotros con este tema. Recuerden que esto es solo una opinión y una recopilación de rumores, así que tomen la información con cautela. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Ahora cuéntenos en los comentarios, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que KhanYaman tiene motivos para estar decepcionado? ¿O creen que Demet Özdemir tenía una buena razón para no asistir al evento? Nos encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, desde análisis de series turcas hasta entrevistas exclusivas con sus actores favoritos. Denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para seguir disfrutando del mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Pero esperen, hay más. Porque el drama no termina aquí. La ausencia de Demet, lejos de ser un simple olvido o un conflicto de agenda, ha abierto una caja de Pandora llena de interrogantes. Para entender realmente la magnitud de este desplante, necesitamos retroceder un poco y analizar el contexto de la relación entre Khan y Demet después de Erkencikus. Como ya mencionamos, la serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La química en pantalla era tan palpable que los fans no tardaron en crear el Khandem, el *chip* ideal que esperaban ver materializado en la vida real. Durante un tiempo Khan y Demet alimentaron estas esperanzas, mostrando una cercanía que iba más allá de lo profesional. Se les veía bromeando, riendo y compartiendo momentos juntos, tanto en eventos públicos como en redes sociales. Sin embargo, tras el final de Erkencikus, las cosas empezaron a cambiar. KhanYaman, con su ambición y su espíritu aventurero, decidió expandir sus horizontes y probar suerte en el mercado italiano. Esta decisión implicó mudarse a Italia, aprender el idioma y trabajar en nuevos proyectos. Demet, por su parte, optó por quedarse en Turquía y consolidar su carrera en el mercado local. Esta distancia física y profesional, inevitablemente, afectó la relación entre ellos.
Los encuentros se hicieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales disminuyeron y los rumores de una posible ruptura empezaron a circular con fuerza. Aunque ambos negaron rotundamente estar en una mala situación, era evidente que la dinámica había cambiado. Pero aquí es donde la historia se complica. Más allá de la distancia, algunos observadores señalan que existieron ciertos roces y desacuerdos entre Khan y Demet que podrían haber contribuido a su distanciamiento. Uno de los puntos de fricción, según se rumorea, fue la forma en que cada uno manejó su carrera después del éxito de Erkenci-Kuş. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y su afán por la exposición mediática, no dudó en explotar al máximo su imagen de galán turco. Participó en campañas publicitarias, concedió entrevistas polémicas y se involucró en proyectos que a veces generaban controversia. Demet, en cambio, siempre ha mantenido un perfil más discreto y se ha enfocado en proyectos que le permitan demostrar su talento actoral. Estas diferencias en sus estrategias profesionales, supuestamente, generaron ciertas tensiones entre ellos. Se dice que Can consideraba que Demet no estaba aprovechando al máximo su potencial y que se estaba quedando atrás. Demet, por su parte, podría haber sentido que Can se estaba dejando llevar demasiado por la fama y que estaba descuidando su reputación. Además de esto, también se rumorea que existieron ciertos celos profesionales entre ellos. Aunque ambos tuvieron éxito después de Erkenci-Kuş, sus carreras tomaron rumbos diferentes. Can logró hacerse un nombre en el mercado italiano, mientras que Demet se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Esta disparidad en sus logros, según algunos, podría haber generado cierta envidia y resentimiento entre ellos. Volviendo al tema del evento benéfico, la ausencia de Demet cobra aún más relevancia si tenemos en cuenta todos estos antecedentes. Para muchos, su falta no fue solo una casualidad, sino una señal de que la relación entre ella y Can está más deteriorada de lo que ellos quieren admitir. La fundación que organizó el evento es especialmente importante para Can Yaman. Él ha estado involucrado en sus actividades durante mucho tiempo y se siente muy comprometido con su causa. La construcción de una escuela en una zona rural de Turquía es un proyecto que le toca muy de cerca y que ha estado promoviendo activamente en sus redes sociales. Por lo tanto, se esperaba que Demet, como amiga y excompañera de trabajo, lo apoyara en este evento tan significativo. Su ausencia no solo fue una decepción para Can, sino también para muchos de sus fans, que esperaban verlos juntos nuevamente y apoyando una buena causa. Pero, ¿cuál fue la reacción de Can Yaman ante la ausencia de Demet? Según las fuentes cercanas al actor, él se sintió profundamente dolido y decepcionado. No entendía por qué Demet no había asistido al evento, ni por qué no le había dado ninguna explicación. Aunque Can no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema, se dice que ha expresado su descontento en privado. Algunos aseguran que se siente traicionado por Demet y que ha perdido la confianza en ella. Otros, más optimistas, creen que se trata solo de un malentendido y que ambos podrán solucionar sus diferencias en el futuro. Lo que sí es cierto es que la ausencia de Demet ha dejado una marca en la imagen pública de ambos actores. Para algunos fans, Demet ha perdido puntos por no apoyar a Can en un momento importante. Para otros, Can ha exagerado la situación y está siendo injusto con Demet. En las redes sociales, el debate sigue abierto. Los hashtags #Can Yaman, #Demet Özdemir y #Erkenci-Kuş continúan siendo tendencia, con miles de comentarios y opiniones sobre el tema. Algunos fans han creado memes y vídeos satíricos sobre la situación, mientras que otros han lanzado campañas de apoyo a sus actores favoritos. En definitiva, la gran ausencia de Demet Özdemir al evento benéfico organizado por Can Yaman ha sido mucho más que un simple incidente. Ha sido un detonante que ha sacado a la luz las tensiones y los rumores que rodean la relación entre estos dos actores desde el final de Erkenci-Kuş. Ahora, solo el tiempo dirá si Can y Demet podrán superar sus diferencias y retomar su amistad, o si este incidente marcará el fin definitivo de su relación. Mientras tanto, los fans seguirán especulando y debatiendo sobre el tema, esperando que sus ídolos les den alguna señal de lo que realmente está pasando entre ellos. Y nosotros, por supuesto, seguiremos aquí, informándoles de todas las novedades y chismes del mundo del espectáculo turco. No se pierdan nuestro próximo vídeo. Estén atentos.